Pero retornamos al tema de Petroperú y está con nosotros David Tuesta, exministro de Economía, con el que vamos a analizar precisamente la situación de Petroperú, la situación de la economía en el país. Señor Tuesta, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Sí. Buenas tardes. Vamos a mejorar buenas tardes. el audio, por favor. Reiteramos, David Tuesta, exministro de Economía, se encuentra con nosotros aquí en Economía para Todos y en RPP. No sé si me escucha mejor, señor Tuesta. Sí, perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gustavo Villa está asumiendo la gerencia general de Petroperú, reemplazando a Rita López. ¿Podemos tener la confianza de que este cambio representa de una u otra manera la continuidad del proceso de reestructuración de Petroperú o este proceso está en peligro? ¿Cómo ve la situación? Se encuentran serias dudas, todo va a depender al final de cómo se reconfigure el nuevo gabinete y las señales que termine de dar pues, el presidente y el premier respecto a lo que significa el plan de reestructuración de Petroperú. Entiendo que al día de hoy el decreto de urgencia está vigente. Entiendo también, o ha trascendido que la ministra de Economía tiene todo el respaldo por parte del presidente de continuar con ese plan de reestructuración y por tanto ese decreto de urgencia se mantiene, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es cierto es que para que este avance requiere del trabajo del binomio proinversión que tiene a cargo el proceso. Claro. Y el directorio de Petroperú, que algunas de las medidas o decisiones que se tengan que tomar tienen que pasar por la firma del directorio, ¿no? Entonces, si bien Proinversión puede tener todas las ganas de hacer las cosas en el ámbito del decreto de urgencia, el directorio de Petroperú, y siguiendo las decisiones que se han venido observando, puede desacelerar el ritmo que se requiere, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar a partir de estos cambios, ¿no? Primero, si es que finalmente el decreto de urgencia goza de todo el apoyo, muy probablemente la Junta General de Accionistas, que está compuesto por el MEF y el MINEM, debería llamar al directorio para explicar la decisión de haber removido al anterior gerente general y por qué han puesto eso. Además, la manera en que se tomó sin ninguna coordinación y aprovechando ese vacío de poder que existía, porque la decisión se tomó cuando justamente habían vacado a Kerry y todavía Sí, claro. no se era el nuevo presidente. Claro. Entonces ahí se observa justamente un vacío y una mala fe, intención por parte de este directorio en el tema. Y da la señal de alguna manera de haber sido capturado por esas fuerzas internas dentro de Petroperú para no hacer los cambios. Entonces esa junta va a llamar a explicar. Y luego, si las cosas se deben tomar de manera coherente, debería pedirse o debería decidirse el cambio de todo este directorio, porque este directorio definitivamente no goza de la confianza para desarrollar el decreto de urgencia cual tal está planteado, ¿no? Entonces, para entendernos, señor Tuesta, ¿para usted debería ser removido todo el directorio de Petroperú en este momento? Sí, porque ha sido una decisión, la decisión que han tomado, digamos, va en contra del espíritu del decreto de urgencia. ¿De acuerdo? Y además, recordarán ustedes que hemos ido observando en varias oportunidades, ¿no? Con situaciones de crisis, de que renuncia la gerente, se queda, renuncia, se queda. Sí. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, eso le da a usted una señal de que las relaciones ya antes eran complicadas, ¿no? Has tenido tú un directorio que realmente no ha querido llevar las cosas por donde tenían que ir. De hecho, que además, Villa está retornando, correcto, a la gerencia. Ese es el punto, ¿no? Digamos, yo no conozco al señor, yo no puedo opinar, ¿no? Respecto si qué es, cómo es, cuál es su influencia, ¿no? Ahí sí no me atrevo a dar una opinión al respecto, pero sí puedo hablar en todo caso del trabajo que venía desarrollando el anterior gerente general, que estaba empujando al ritmo que se necesitaba hacer los cambios, y esta decisión significa pues claramente un freno. Y de hecho, si usted
pudiera consultar a Proinversión o a personas alrededor del proceso, le dirán que existe cierta preocupación respecto a que el mismo no pueda avanzar. Por lo tanto, ahí se requiere definitivamente un cambio. Además, algo que es muy importante, ¿no? Estos miembros del directorio, si uno revisa, ninguno tiene experiencia ni el nivel, ¿de acuerdo? O sea, ni experiencia en temas de energía, ni experiencia siquiera en temas financieros, y ni siquiera el nivel, ¿no? De haber trabajado en otros directorios o empresas con similar Claro. nivel. Son personas realmente muy amateurs para el cargo. Entonces, Ok. ese es un problema, ¿no? Debería preocuparnos que el actual presidente José María Balcázar, durante su paso por el Congreso, como sabemos, él pertenecía a una bancada de izquierda, firmó proyectos de ley o iniciativas legislativas destinadas a derogar este decreto de urgencia 010. Claro, con el argumento de que se amenazaba a Petroperú con una privatización, pero Balcázar firmó más de una de estas mociones. Mire, el congresista Balcázar, ya no el presidente, cuando fue congresista Balcázar, ha firmado una serie de iniciativas, normas de todo tipo, altamente populistas, irresponsables, ¿no? O sea, no solamente en Petroperú, en todo, ¿no? Y se entiende que pues son las consignas políticas, ideológicas y más aún dentro de ese Congreso existente donde todo se tranza, ¿no? Lamentablemente. Bueno, hoy ya no tenemos al señor José María Balcázar, congresista, sino tenemos ahora a María Balcázar, presidente. Entonces, esperemos probablemente que ya sabiendo la responsabilidad que tiene, lo que significa el manejo de las cuentas fiscales, porque la decisión de reestructurar Petroperú en gran medida estaba destinada a reducir nuestra vulnerabilidad fiscal, es decir, Sí, claro. evitar que se siga poniendo 20.000 millones de soles y más bien utilizar los recursos para las necesidades o esa deuda social que justamente comentaba el presidente. Se necesita dejar de dar dinero a Petroperú para atender la deuda. Entonces esperaríamos que el presidente José María Alcácer ahora se comporte como presidente y no como el congresista populista que firmó esa y muchas otras normas. Sin embargo, en sus declaraciones iniciales, brindadas precisamente aquí a RPP, había mostrado, no sé si su preocupación, pero en todo caso, un interés muy especial por la situación laboral de Petroperú. Y recordemos que uno de los objetivos también de la reestructuración financiera, patrimonial de Petroperú es reducir, por ejemplo, el número de gerencias, ¿correcto? Pero también el número de trabajadores en puestos clave. Entonces, ¿cómo interpretar esta posición del presidente Balcázar? Bueno, no habría ninguna interpretación. O sea, es decir, si el señor Balcázar va a ser presidente igual como congresista, no hay forma en que esos dos puntos se conecten. ¿De acuerdo? Acá lo que estamos señalando es que si es que se va a comportar como presidente responsable y que la reestructuración pasa justamente por esa reducción de personal, pues el señor Balcázar tendrá que desprenderse del que fue congresista y tendrá que actuar de acuerdo a la responsabilidad fiscal. Entonces, Claro. ese elemento responsable, ese Balcázar, no va a tener ninguna conexión con el Balcázar congresista. No hay forma de atar ambos puntos de vista. ¿Me dejo entender? Va a tener que hacer otra cosa a lo que era congresista y en ese sentido era parte de la reestructuración era el despido de no sé cuántos, casi 1.000 empleados, ¿no? Sí, efectivamente. Denise Miralles estuvo hoy en Palacio de Gobierno por la mañana. Una permanencia bastante corta, no estuvo ni 30 minutos en Palacio, no quiso declarar ni a la entrada ni a la salida. Para usted, señor Tuesta, ¿Denise Miralles debería continuar en el cargo de ministra de Economía? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que haya estado enarbolando la bandera de la responsabilidad fiscal y entre otras también de la inversión privada, por supuesto, pero el de la responsabilidad fiscal, que me parece justamente la tarea de mayor responsabilidad, la ha estado empujando y muy bien y goza en general de la confianza del sector privado, del inversionista nacional y extranjero. Y
todo dice, todo confirma que va a seguir y que el plan de reestructuración va a continuar. Y esperemos que ese plan de reestructuración que hemos estado comentando, ¿no?, ya con la confirmación de la ministra Miralles, signifique también, pues, poner en orden a ese conjunto de personas poco capacitadas que existe en el directorio de Petroperú. Ojalá que eso se alinee. Y siguiendo con los nombres clave, ya sabemos que Hernando de Soto va a ser el nuevo presidente del Consejo de Ministros. ¿Le genera confianza este nombramiento que seguramente mañana va a ser confirmado, ¿no? Porque se habla de que todo el proceso de juramentación se va a realizar mañana, martes 24 de febrero. Mire, yo creo que sí. En fin, un personaje siempre tiene blancos y negros, ¿no? Efectivamente, en el ámbito político sobre todo, y algunas intervenciones que él ha tenido en el pasado reciente, ¿no? Con algunos partidos políticos, acercamiento de repente a personalidades políticas que de repente no han quitado algo de confianza. Tenemos lo que sí, un personaje que goza de bastante respeto internacional, que sus libros, básicamente El otro sendero, es citado permanentemente como una referencia, digamos, para la academia internacional. Seguro Claro. que cuando su nombre, si usted pone el nombre Hernando de Soto hoy, seguramente que, y mañana cuando ya juramente, seguro que aparecerá en el Financial Times, en The Economist, pues por el nombre, ¿no? Por el nombre que es ampliamente reconocido. Entonces, yo creo que sí da ese golpe de confianza a las inversiones internacionales, sobre todo, ¿no? Ahora lo que le toca es a él para reforzar, ¿no?, ya en el ámbito político. Ya una cosa es el referente internacional, otra cosa es ahora qué vas a hacer en la cancha, ¿no? Pues es centrarse en los aspectos domésticos y ayudar a transitar tanto en la política como en la economía en un ámbito estable para una adecuada transición al gobierno que llegue el 28 de julio. Eso es lo que le toca. Y quiero preguntarle por un personaje más. Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, ha dicho que el próximo gobierno va a heredar una economía favorable, pero que esa situación podría ponerse en riesgo si es que no hay un adecuado manejo económico. Claro, no sabemos quién va a entrar, tenemos 36 candidatos presidenciales. ¿Cómo observar estas declaraciones de Julio Velarde? Bueno, como todo lo que dice Julio Velarde es muy importante para los mercados y sin duda acá no se equivoca, ¿no? Él está haciendo además referencia a situaciones que ya hemos vivido en el pasado en procesos electorales similares, ¿no? Cuando la elección no es, vamos a decir, la adecuada en términos económicos, fundamentalmente. Políticos, pues es la respuesta del ciudadano cuando elige. Uno elige democráticamente y puede elegir ya en el ámbito de la responsabilidad económica, bien o mal. En el ámbito de la responsabilidad económica, por ejemplo, en las elecciones del 2021 se eligió mal. Mal y muy mal. Se eligió por las decisiones que fueran, las razones que obligaron al electorado, se eligió pésimo. Y el mayor ejemplo de ello fue que apenas se conoció que Pedro Castillo, Perú Libre, ganó las elecciones en ese momento, se generó una fuga de capitales impresionante. De acuerdo a las propias estadísticas del Banco Central, salieron alrededor de 15.000 millones de dólares ese año. Estamos hablando de casi 6 puntos del Producto Bruto Interno, una barbaridad jamás vista. Solo en mayo salieron 4.000 millones de dólares, ¿no? Apenas ya se conocía que era inminente eso. Entonces, sí, una mala elección genera inestabilidad política y golpea la economía y su posibilidad de crecimiento. Entonces, Julio Velarde, nuestro presidente del Banco Central de Reserva, está hablando de acuerdo a lo que dice la historia. No está metiendo miedo, no está especulando. Uno puede revisar la historia y siempre se generan volatilidades. Y claro, el caso Castillo es un caso paradigmático, ¿no? Muy bien, señor Tuesta, muchísimas gracias por estos minutos con Economía para Todos y con RPP. Gracias por su aporte. Muchas gracias.
David Tuesta, exministro de Economía. Y efectivamente estamos todos atentos no solo a lo que pueda ocurrir a partir del 12 de abril, si es que hay segunda vuelta no lo sabemos, a partir del mes de julio, pero antes tenemos